mucha cosa que está por pasar. Manes aparentemente hoy anuncia que va a ser candidato. Les voy a contar alguna infidencia del tema Manes. ¿Cómo le dicen a Manes en el radicalismo? Todo un enigma eso. Y lo que intentó Manes para lanzar su candidatura todavía no está confirmado si va a ser hoy o va a ser mañana, pero bueno, eso se va a producir. Pero bueno, para analizar un poco el escenario político que existe, la marcha del gobierno, estamos con alguien que conoce profundamente este tema, con el analista político y consultor Carlos Germano. ¿Cómo estás, Carlos? José Picón, Roberto Pascual te saludan. Hola José, hola Roberto, un gusto José, ¿cómo estamos? Muy bien, y bueno, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Cuidándonos. Cuidándonos, como todos, sí, como todos. Bueno, Carlos, ¿cómo ves al gobierno de cara a lo que viene, es decir, de cara al cierre de lista, básicamente, y a las pasos para las que falta tan poco tiempo? ¿En qué condiciones crees que llega el gobierno a la primera cita electoral? Mira, yo creo que el tema central es, creo que tanto el gobierno como la oposición tienen que vencer fundamentalmente la incertidumbre que está alojado no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo con esta pandemia cada vez más difícil. Obviamente, por lo que venimos viendo en el mundo, los oficialismos son los que más sufren este tema, entran en un escenario muy complejo, no es un escenario fácil. Si vos revisás elecciones de este año en distintos lugares del mundo, los oficialismos o perdieron o llegaron a situaciones, o por ejemplo México, donde ganó, pero prácticamente terminó sin poder resolver lo que estaban buscando, que era aumentar el número en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, cosa que no ocurrió, y se le abortó uno de los proyectos que tenía López Obrador, que era la modificación de la Constitución Nacional. Claro. Digo, en ese escenario tiene el gobierno un déficit importante con respecto a qué, con respecto al tema económico, que es la principal preocupación de la ciudadanía. Tenés hoy una ciudadanía que está claramente sus principales preocupaciones son de índole económico, que son inflación, no llegar a fin de mes, cada vez cuesta más, y el otro tema central en el cual está generando mucho ruido es el tema de la posibilidad de conseguir un nuevo trabajo o de mantener el trabajo. Ese es un tema que está generando mucho ruido y que es uno de los ejes centrales de las gran preocupaciones. Y ahí es donde el gobierno, digamos, había iniciado su año electoral con lo que ellos denominaban el CBU: crecimiento, vacunas y unidad del peronismo. Hoy le está quedando fundamentalmente la unidad del peronismo, porque el crecimiento no se ve todavía, y un sistema de vacunación donde tiene altibajos, donde indudablemente hay una situación crítica, y que indudablemente no creo que la solución sea solamente la vacuna, viendo el escenario mundial, de que países como por ejemplo Chile, que anduvo muy bien en vacunación, o Israel mismo. Israel fue, digamos, de los países importantes con respecto a la vacunación, y el primer ministro, digamos, después de 12 años tuvo que dar un paso al costado. Me parece que estos son antecedentes que hay que tenerlo en cuenta, y encontrarse un gobierno nacional donde apuesta fundamentalmente hoy a la unidad del justicialismo. Carlos, ¿y en la provincia de Buenos Aires se da ese mismo escenario? Porque todos nos tentamos en escribir o analizar Es la madre de todas las batallas. Cristina Kirchner está desembarcando, de hecho ayer ocurrió en Lomas de Zamora con Axel Kicillof. ¿El escenario de la provincia también lo ves complicado o es un poco más halagüeño para el oficialismo? Mira, si esta pregunta me la hacías 4 meses atrás, yo te hubiera dicho con total seguridad que era muy halagüeño para el poder, para el oficialismo nacional. Hoy veo un escenario más en disputa. Hay una diferencia todavía a favor del oficialismo,
pero indudablemente se está generando una ebullición muy, muy importante con un movimiento claro que fue la Unión Cívica Radical quiere ser protagonista nuevamente de la toma del poder en la República Argentina. Y hoy, digamos, con para mí errores importantes del PRO, en una pelea, te diría, adelantada del 2023, donde Rodríguez Larreta adelantó todos los tiempos para poder imponer su liderazgo, creo que de alguna manera generó una situación nueva que se da, y con un candidato que los radicales, después de una interna donde consiguieron legitimar una conducción a través de un candidato, yo te diría un semi-outsider, pues no lo puedo llamar outsider totalmente, pero indudablemente con un discurso que penetra en los sectores más castigados y donde la política, digamos, los olvidó, que son los sectores medios, los sectores medios bajos. Estoy hablando de profesionales independientes, estoy hablando de pequeños y medianos comerciantes, pequeños y medianos empresarios, que indudablemente es lo que más están sintiendo la crisis, porque han sido totalmente abandonados, digamos, sin subsidios, exigiéndole el pago permanentemente de sus servicios e impuestos. Y esto me parece que de alguna manera el discurso de Manes, planteando, digamos, la ciencia y tecnología, la educación, la posibilidad que los jóvenes se inserten en un mercado laboral que tenga más que ver con el siglo XXI que con el siglo XX, me parece que le está dando algún tipo de plus que indudablemente va a ser unas pasos muy competitivas. Todavía yo te diría, no tengo números claros, pero indudablemente lo que sí generó una gran expectativa. Hay que ver si esa expectativa que los radicales lograron incorporar a esta elección se puede volver realidad. ¿Alguna pregunta, Carlos? Yo te escuchaba tu análisis, y vos decías que Rodríguez Larreta había apurado sus movidas para tratar de consolidar su liderazgo. ¿Vos pensás que logró ese objetivo? Y después, ¿a vos te parece que en la actualidad, si concretamente se produce el enfrentamiento en los pasos entre Manes y, bueno, el candidato que resulte de parte de Larreta, que aparentemente sería Santilli, ¿tendría chance de ganar Manes, o cómo lo ves vos la situación? Mira, Roberto, eso yo no podría decírtelo porque recién está esto empezando. O sea, yo no tengo números certeros para darte una respuesta a eso. Lo que yo veo es que el radicalismo, que históricamente desde que inició Cambiemos siempre fue un actor secundario, digamos, todo el peso político de poder pasó por el PRO. Hoy, digamos, esa situación al menos está totalmente diferenciada de lo que fue 2015, 2017, 2019. Hoy es un escenario totalmente novedoso. Me parece que para mí el error estratégico de dejar el espacio vacío que dejó María Eugenia Vidal, hoy lo está pagando el PRO, y lo está pagando, por eso digo, del apresuramiento de Larreta. Es muy difícil dejar espacios vacíos en política, porque los espacios vacíos se llenan, y creo que hoy el radicalismo se para desde otro lugar. Y ya te vuelvo a repetir, Roberto, creo que fundamentalmente generó expectativas. Esas expectativas se pueden hacer realidades. Bueno, ese me parece que es el gran dilema en un escenario donde hay una ruptura muy fuerte entre ciudadanía y política, y donde fundamentalmente hay políticos muy ensimismados que le está costando mirar mucho cuáles son las necesidades reales y concretas de la sociedad. Me parece que es
el kit a desentrañar, quien mejor pueda interpretar las preocupaciones ciudadanas es el que mejor puede estar de punta con respecto a la elección que se viene. Carlos, perdón. Sí. A partir de lo que decís, ¿vos pensás que va a haber una campaña basada Juntos por el Cambio en reivindicar el pasado, como hizo Cristina concretamente su aparición ayer en Lomas, y el futuro que podría plantear Manes, si esa podría ser una de las opciones, al menos en la provincia? Yo lo que creo es que Manes candidato tiene la ventaja que en eso está virgen. Él no formó parte y no tuvo nada que ver con el gobierno de Cambiemos. Digamos, va a ser muy difícil para el oficialismo recargar todas las penurias y los errores, y como que el país está destrozado por la gestión económica de Cambiemos. Me parece que eso de alguna manera con Manes no va. En ese sentido el radicalismo parte un poquito mejor parado que si es Santilli o no sé quién será el candidato del PRO. Todo indicaría que sea Santilli, a pesar de las diferencias que se fueron produciendo fundamentalmente dentro de la propia interna y fundamentalmente en un hecho también interesante que es la figura de Jorge Macri y de Emilio Monzó y de Joaquín de la Torre, que están planteando la autonomía de la provincia de Buenos Aires, la autonomía política de la provincia de Buenos Aires. Digamos, una provincia de Buenos Aires que si lo tomás desde Rucau hacia la fecha, tenés un escenario donde solamente es un apéndice del gobierno nacional, tanto Rucau como Solá, como Scioli, como María Eugenia Vidal, dependiendo exclusivamente mucho más ahora, a pesar que ahora se está dando una situación totalmente nueva y novedosa, en el cual el gobernador de la provincia de Buenos Aires puede imponer algún tipo de políticas, le impone políticas al gobierno nacional. Esto no lo habíamos visto nunca en los últimos 20 años. Pero digo, en ese escenario, estos dirigentes que te nombré anteriormente, uno del peronismo republicano y dos del PRO, plantean un hecho que no estaba en agenda, ¿no? O sea, que los propios dirigentes y partidos de la provincia de Buenos Aires puedan imponer la agenda. Por eso digo, es una elección muy especial la que se está dando, con algún tema, con algunos ejes desde la política, no en las preocupaciones de la gente, en los ejes desde la política en el cual nunca antes se habían planteado. Carlos, hablamos del oficialismo, hablamos de Juntos por el Cambio, y emerge de nuevo Randazzo, aparece Randazzo. Parece haber espacio en este desencanto de la gente, en este malestar que uno percibe, que marcan las encuestas. ¿Hay algún espacio como para que florezca, digamos, Florencio, de alguna manera? Yo lo que veo es, Florencio me parece que tendría que ser un poquito más audaz, o un discurso un poquito más disruptivo. Me parece que es un discurso políticamente correcto, con algunas diferenciaciones. En ese escenario yo lo veo muy difícil a Florencio Randazzo poder romper una polarización fuerte que se está dando. O sea, yo no tengo la percepción que pueda hoy romper esa polarización. Me parece que va a tener que arriesgar un poco más para poder tratar o intentar en algo que no va a ser fácil. Seguro. ¿Cómo te imaginas, Carlos, por dónde va a pasar el discurso del gobierno en la campaña, en especial en la provincia de Buenos Aires? Pegarle vida al gobierno de Macri, digamos. Está fresco el recuerdo del final del gobierno de Macri, básicamente, todavía. Yo creo que eso va a ser así. Van a jugar muy fuerte con el tema de la vacunación y lo que estuvieron haciendo para salvar vidas humanas. Y fundamentalmente una crítica muy profunda a la situación económica que heredaron y digamos que gracias, machacando mucho ese escenario. Creo que la preocupación existe porque
sino vos fijate que las últimas dos apariciones en provincia de Buenos Aires de Cristina Fernández hablando del tema de la pandemia, el tema de la vacunación, es totalmente novedoso. Nunca Cristina en sus largos años de manejo de poder habló en situaciones de crisis o tragedia. Esto me parece que está hablando de alguna manera que son situaciones totalmente novedosas y en el cual la queda totalmente de lado la figura del presidente. Hoy es como que Cristina marca una línea y me parece que van a trabajar mucho sobre lo que están haciendo, fundamentalmente en materia de vacunación ante la tragedia que está viviendo el mundo, y creo que van a jugar muy fuerte contra lo heredado, porque fundamentalmente, y convengamos José, convengamos Roberto, no hay buenas noticias desde el plano económico, que es la principal preocupación de la gente. Ahí está. Carlos, ¿y la figura de Alberto Fernández va a ser como secundaria en esta campaña, vos por lo menos en la provincia de Buenos Aires, o crees que de alguna manera va a haber un Alberto más abuenado, digo, menos kirchnerista, como para intentar seducir a el electorado independiente ese que se le fue al frente de todos? ¿Y qué rol puede cumplir Massa también, que aparentemente trata de alguna manera captar ese descontento de gente descontenta de clase media? Yo creo que para mí va a ser más importante para captar eso la figura de Sergio Massa que la figura del presidente. Yo al presidente en la provincia de Buenos Aires particularmente no lo veo teniendo un protagonismo absoluto. Creo que de alguna manera te va marcando lo que está pasando hoy con la vicepresidenta, que de alguna manera fue tomando el pulso de la campaña bonaerense. Yo no veo hoy al presidente de la República teniendo un rol hiperactivo en la provincia. No quiere decir que no esté. Sí creo que Massa tiene un rol importante, que es el interior de la provincia, donde indudablemente el descontento con las medidas agropecuarias y las improvisaciones de idas y vueltas que están tomando, me parece que ahí Sergio Massa trataría de ser, digamos, una especie de puente. Realmente la poca empatía que hoy está teniendo el interior bonaerense con las políticas nacionales. Es decir, más o menos. Sí, termina, te pregunto. No, yo lo que veo es a Massa, lo veo trabajando en esos sectores medios y más conservadores del interior, y veo a una Cristina que va a salir a defender un piso que es un piso muy fuerte en el conurbano bonaerense, que creo que es la gran fortaleza que tiene hoy el oficialismo, que parte de un piso entre 30 y 35 puntos, que no es un tema menor, y me parece que está hablando fundamentalmente a ese público. Massa va a tener que trabajar en otra línea, fundamentalmente en poder generar algún tipo de aporte del interior de la provincia, para poder generar una primera minoría importante en esa elección que le permita salir airoso, ¿no? Por eso te digo, es una elección donde lo que reina es la incertidumbre, y donde hoy te diría que es una elección muy complicada y difícil para ambas coaliciones, pero fundamentalmente para la coalición oficialista. Es decir, yo la pregunta que te quería hacer, es decir, vos ves más o menos a Cristina por un lado, Cristina Kicillof por un lado, y por otro lado Massa haciendo campaña, cada uno destinado a su sector electoral, fundamentalmente como una estrategia así. Bueno, aparecimos nosotros y somos las dos patas principales del oficialismo, y cada uno de nosotros vamos a tratar de congregar a nuestros candidatos, a nuestro electorado. Eso por un lado.
Y por otro lado, te quería preguntar respecto a Juntos por el Cambio. ¿Vos crees que es ineludible una interna, un paso, o crees que todavía hay margen para una lista unida? Yo la verdad que te digo, con respecto a la segunda pregunta, todo indicaría, al menos que los preparativos son para ir al enfrentamiento, o sea, para que las PASO se den. Rodríguez Larreta está tratando hoy de cerrar, por eso hablé de apresuramiento, cerrar, digamos, los distintos actores que salieron a la cancha, tanto en Capital como en Provincia de Buenos Aires, ante la deserción de María Eugenia Vidal. Yo creo que ahí es donde me parece que hay una debilidad en el liderazgo de Rodríguez Larreta. O sea, un líder puede, digamos, manteniendo el liderazgo, puede plantear, pero creo que imponerse como se impuso María Eugenia Vidal me parece un grado que, cuando está en juego el poder, yo lo llamo infantilismo político. Pero digo, hoy todo indicaría, como están dadas las condiciones, que las PASO pueden potenciar a esa coalición opositora. Y con respecto a la primera parte de tu pregunta, yo te diría, el problema grave acá es la devaluación, tanto en su imagen como en su palabra, del presidente de la República. El presidente de la República va a tener que hacer mucho trabajo y mucho mérito para poder revertir, digamos, errores fuertes que fue cometiendo y compromisos que asumió y que después no cumplió, y que en una campaña electoral, por eso digo, la presencia muy fuerte de Kicillof, yo me imagino un Kicillof similar a lo que fue Roberto José, María Eugenia Vidal en el año 2017, con el apoyo incondicional de la vicepresidenta de la República, y que me parece que es para consolidar ese piso electoral que es fuerte, que es importante, que van a tratar por todos los medios de llevarlo adelante. Está. Carlos, te agradecemos mucho el contacto y bueno, y te vamos a molestar seguramente más adelante, a medida que avance el proceso electoral, seguramente. Ha sido muy amable. Gracias y que tengan buen fin de semana. Chau. Bueno, pasó Carlos Germano, analista, consultor político, dando su visión respecto de, un poco de todo, ¿no? Del escenario electoral, el gobierno.